En una tarde calurosa de primavera, 4 amigos de Ciudad de México, cansados de la monotonía y la presión de sus vidas cotidianas, deciden emprender una aventura para desconectarse. Están Luis, un joven ingeniero con un pasado marcado por una relación rota; Mariana, una estudiante de antropología fascinada por las leyendas mexicanas; Jorge, un conductor experto pero con miedos profundos ocultos tras su fachada bromista; y Camila, periodista que busca una gran historia para su primer reportaje importante. Eligieron una carretera poco transitada en el norte de México, conocida localmente como la Carretera del Diablo. La ruta se adentra en un desierto árido, rodeada de formaciones rocosas antiguas y árboles secos que parecen esqueletos alzándose hacia el cielo. El aire, aunque caliente durante el día, comienza a enfriarse rápidamente, dejando una sensación incómoda que se siente en cada respiración. El camino está sembrado de señales oxidadas con advertencias ambiguas, como si más que informar, quisieran disuadir a cualquiera de continuar. Mariana, a pesar de su entusiasmo por la aventura, siente un escalofrío inexplicable que atribuye a la leyenda popular que escuchó desde niña. La carretera donde los que se atreven a conducir de noche son arrastrados al infierno. Luis maneja con atención mientras observa a sus amigos, notando las tensiones no dichas en el ambiente, aunque ellos intentan reír y bromear. Jorge comenta que todo es puro cuento para asustar turistas, pero cada vez que pasa un viento fuerte, se queda callado por un instante. El cielo comienza a oscurecerse y la luna aparece tímida entre las nubes bajas, iluminando la vía con una luz mortecina. En el horizonte, una sombra se mueve entre las dunas del desierto, pero cuando los 4 la miran detenidamente, parece haber desaparecido. No saben que esa es solo la primera señal de que algo oscuro se agita justo más adelante, listo para transformar su viaje en una pesadilla. La noche ya había caído plenamente cuando el coche avanzaba lentamente por la carretera solitaria. La atmósfera alrededor se tornaba cada vez más opresiva, como si el mismo aire se volviera denso y pesado, dificultando la respiración. Cada uno de los amigos comenzaba a sentir un escalofrío que no podía explicarse solo por el frío del desierto. Luis, concentrado en la carretera, notó primero un leve sonido metálico proveniente del baúl, un golpeteo intermitente que parecía resonar en la quietud absoluta. Sin detener el coche, pensó que tal vez algo se había soltado en la carga, pero cuando decidió abrirlo, encontró solo las bolsas y herramientas que habían llevado. Nada fuera de lugar, pero la sensación de que algo invisible los acechaba ya no les abandonaba. Mariana, con ojos inquisitivos, sintió una presencia detrás de ellos. Volteó con rapidez y entre la penumbra alcanzó a distinguir una sombra oscura que cruzó frente a las luces delanteras, desvaneciéndose al instante como un fantasma esquivo. ¿Viste eso?, preguntó con voz entrecortada, pero Jorge, siempre buscando mantener la calma, se burló. Seguro fue un animal o la alucinación de una mente cansada. Sin embargo, Camila, quien había estado documentando el viaje con su grabadora, detectó algo más perturbador. Al reproducir un fragmento reciente, se escuchaba un susurro apenas perceptible entre el silencio del camino, como un lamento arrastrado por el viento. Nadie sabía su significado, pero causaba angustia. Mientras avanzaban, una sensación creciente de being observed los envolvía. Las dunas a los lados de la carretera parecían esconder miradas invisibles, y los árboles secos crujían incluso sin viento, como si respiraran con vida propia. En un momento, Jorge detuvo el coche abruptamente al sentir que un par de ojos brillantes los miraban desde un arbusto cercano, pero cuando prendieron la linterna no encontraron nada. La tensión crecía y entre ellos surgían dudas y miedo contenidos. Luis intentó quebrar el silencio con una anécdota divertida, pero su voz temblaba y Mariana tomó la mano de Camila, buscando una certeza que ninguno encontraba. Era como si el camino mismo les advirtiera que continuaran avanzando sería cruzar un umbral invisible hacia lo desconocido. Al amanecer, la tensión que se había instalado durante la noche no había disminuido. El sol apenas comenzaba a asomarse por el horizonte, pintando el desierto en tonos naranjas y violáceos,
pero la atmósfera seguía cargada como si el día no pudiera disipar las sombras que acechaban. Los 4 amigos intentaban recomponerse, aunque sus miradas evitaban el contacto directo. Luis, en su lucha interna por mantener la calma, se culpaba por haber elegido esa ruta, ignorando las leyendas, mientras que Mariana, cada vez más fascinada y preocupada por el misterio, sacaba su cuaderno de notas para anotar toda anomalía. Mientras caminaban hacia el pequeño pueblo más cercano, su GPS dejó de funcionar abruptamente y los teléfonos siguieron sin señal. Jorge puso una mueca de frustración, pero no dijo nada. En su interior, comenzaba a aceptar que estaban en un lugar donde las reglas normales no aplicaban. Al llegar al poblado, un lugar casi fantasma, con casas de adobe agrietadas por el tiempo y calles desiertas, escucharon de boca de un anciano que la carretera era conocida como el Camino del Diablo. Un lugar donde, según la tradición local, hacía décadas habían ocurrido desapariciones inexplicables y donde una maldición azteca había dejado su huella. Mariana, con su formación en antropología, reconoció que la maldición podría estar ligada a prácticas ancestrales que buscaban proteger la tierra de la profanación. Mientras tanto, Camila comenzó a entrevistar a los pocos habitantes, quienes con ojos vacíos y voz baja confesaron haber perdido familiares en la carretera. Algunas historias hablaban de luces que se movían solas, otras de voces que llamaban en la oscuridad. De regreso en el coche, descubrieron cruces abandonadas en el arcén, con fechas recientes, como heridas abiertas en el pasado. En una de esas cruces había una foto borrosa, suficiente para helar la sangre de Luis. Era la cara de un conocido desaparecido en un caso sin resolver, lo que despertó miedo y sospechas. El ambiente empezó a cerrarse sobre ellos. Al bajar del coche para inspeccionar, un murmullo inconsciente llenó el aire, como si el viento le hablara directamente a sus mentes. Atrapados entre la lógica y el terror, comprendieron que el misterio era más profundo y oscuro de lo que pensaban, y aunque querían retroceder, la carretera parecía ya tenerlos como prisioneros. Era ya una noche cerrada cuando el ambiente comenzó a cambiar de manera tangible. El aire, antes solo pesado y frío, ahora traía consigo un olor punzante a azufre y madera quemada que hizo que Camila se tapara la boca para no vomitar. Luis apretó el volante con fuerza, sus dedos temblando levemente, mientras su mente luchaba contra el miedo que se instalaba en él más rápido de lo esperado. De repente, sin que nadie pudiera anticiparlo, una figura apareció frente al coche, fluyendo dentro de la penumbra como una sombra viva. Tenía una forma humanoide, pero con proporciones distorsionadas. Sus extremidades parecían estirarse más allá de lo natural y su rostro estaba cubierto por una máscara blanca agrietada de ojos completamente negros, sin pupilas, que reflejaban la luz de los faros. Jorge lanzó un grito ahogado mientras Mariana empujaba su pecho, sintiendo una opresión como si un peso invisible la obligara a quedarse inmóvil. Camila intentó arrancar la puerta para salir, pero estaba trabada inexplicablemente. Luis intentó acelerar para pasar por encima de la figura, pero el motor del coche rugía y luego se apagaba súbitamente. La figura comenzó a susurrar en un idioma antiguo y gutural que hacía eco dentro del coche, una mezcla de náhuatl y sonidos guturales que parecían abrir heridas antiguas en sus mentes. Aquellas voces parecían conocer sus miedos más profundos. Luis escuchó el eco de su fracaso amoroso. Jorge sintió la sombra de un accidente que siempre había temido. Mariana sintió la angustia por un proyecto académico que perdió. Y Camila escuchó una voz que cuestionaba su valor como periodista. El miedo se volvió palpable, casi sólido. La figura avanzó lentamente hacia la ventana y de repente se desapareció con un suspiro helado que dejó en su lugar una bruma espesa que envolvió el coche. En ese momento, las luces internas del vehículo empezaron a parpadear y cada uno de ellos supo sin dudas que aquel lugar no era solo un espacio físico, sino una trampa para sus almas. Luis
con la voz quebrada, trató de tranquilizar a los demás, prometiéndoles que encontrarían una salida. Pero dentro de él, una lucha interna comenzaba. ¿Podrían realmente escapar de aquello o ya estaban destinados a perderse en esa carretera para siempre? Después del encuentro aterrador, el silencio dentro del coche era pesado, como si cada uno contuviera la respiración para no despertar algo peor. Luis giró la llave varias veces, pero el motor no respondió. Hicieron intentos desesperados, hasta que la frustración se mezcló con el pánico. La carretera parecía no ofrecer ninguna salida, y la esperanza comenzaba a desvanecerse. Decidieron bajar del vehículo, pensando que a pie podrían encontrar ayuda o una señal. La oscuridad era densa y el desierto se extendía a su alrededor, una masa inmensa y fría, bajo el cielo plagado de estrellas que parecían mirarlos con indiferencia. Jorge intentaba bromear para aligerar el ánimo, pero su voz traicionaba la verdad. El miedo lo tenía paralizado. Pronto, advirtieron que cada paso que daban los devolvía al mismo punto, un fenómeno que rompía toda lógica. «Es como si estuviéramos atrapados en un círculo», murmuró Mariana, mientras una sensación de vértigo la envolvía. Camila, filmando con su cámara en mano a pesar del terror, capturaba sombras fugaces que parecían seguir sus movimientos. A lo lejos, escucharon una risa cruel y distorsionada que parecía venir de todas partes a la vez. Intentaron correr, pero encontraron que el terreno, que por momentos parecía firme, se volvía pantanoso y les dificultaba avanzar. Un viento fuerte sopló, trayendo consigo voces susurrantes que repetían sus nombres, como ausencias que reclamaban su presencia. Luis sintió entonces una presión en el pecho, como si las paredes invisibles del lugar se cerraran alrededor suyo. Su mente luchaba contra la desesperación. Entre ellos, la relación comenzó a resquebrajarse. Acusaciones por no haber tomado precauciones, miedos enterrados que salían a la luz y secretos personales que los hacían más vulnerables. Mariana reveló que había leído en un libro antiguo sobre un ritual que atrapaba a las almas en ese camino cuando intentaban huir, y que la única forma de sobrevivir era enfrentando sus miedos más profundos desde dentro. Pero la idea de encarar aquello parecía una condena temible. Mientras tanto, Camila notó que la batería de su cámara se estaba agotando y algo en las imágenes mostraba figuras oscuras que los acechaban, casi siempre en los márgenes del encuadre. Esa constatación les hizo entender que estaban siendo vigilados, manipulados por una fuerza que jugaba con su mente como marionetas. El intento de fuga falló estrepitosamente y cada uno comprendió que estaban más atrapados que nunca, no solo por la carretera, sino por algo mucho más antiguo y aterrador. La desesperación había alcanzado un punto crítico, pero fue Mariana quien encontró entre sus apuntes y anotaciones una pista que podría aclarar lo que allí sucedía. Mientras revisaba un antiguo libro que llevaba consigo, relataba con detalle la historia olvidada de la carretera y los secretos que el pueblo había enterrado por generaciones. La carretera del diablo había sido construida sobre un antiguo sitio sagrado azteca, un lugar dedicado a Mictlantecutli, el dios de la muerte y el inframundo. Según la leyenda, un hechicero poderoso, traicionado por su pueblo durante la conquista, lanzó una maldición que condenó ese camino a ser un portal hacia el inframundo, atrapando a las almas de quienes se atrevieran a cruzarlo sin respeto. Mariana contó que, décadas atrás, un accidente múltiple ocurrió en ese tramo. Un camión que transportaba turistas volcó y decenas de personas murieron, pero ninguno de sus cuerpos fue encontrado, y sus espíritus quedaron atrapados, condenados a repetir el tormento. Desde entonces, la carretera había cobrado vida, manipulando las percepciones y atrayendo conductores para alimentar su oscura existencia. Luis, con el corazón encogido, recordó que su padre le había contado historias similares cuando era niño, intentando advertirle sobre las rutas peligrosas. Jorge comenzó a admitir que no solo era un lugar maldito, sino que la carretera misma parecía estar viva y consciente, algo que ellos habían ignorado.
Camila, grabando todo, encontró en el cuaderno antiguo también instrucciones crípticas para apaciguar a los espíritus, un ritual de purificación basado en ofrendas ancestrales y palabras en náhuatl que debían recitarse en el lugar exacto del accidente. Sin embargo, esas acciones requerían valor y la entrega total al conocimiento prohibido, algo que asustaba profundamente a todos. Mientras hablaban, el viento trajo con él ecos del pasado, lamentos, risas lejanas y el sonido metálico de cadenas arrastrándose que les hicieron entender que la noche no solo era testigo, sino también cómplice del horror que los esperaba. En la penumbra, sombras se movían más cerca, susurrando secretos antiguos que solo empeoraban su miedo. Cada uno comenzó a enfrentar en su mente recuerdos dolorosos que la presencia maligna parecía desenterrar para debilitar su espíritu. Luis con su culpa por el fin de su relación, Jorge con su miedo oculto a perder el control, Mariana con su obsesión por descubrir la verdad y Camila con la presión que sentía por su futuro profesional. La revelación del pasado daba una nueva dimensión a su calvario. No era solo una carretera maldita, sino una prisión para almas perdidas, y ellos corrían el riesgo de añadirse a esa lista si no encontraban la forma de romper la maldición. Las horas pasaban y la sensación de seguridad se desvanecía como la última luz del crepúsculo. La carretera que antes parecía solo un tramo solitario comenzó a transformarse en un escenario de pesadilla viviente. El ambiente era opresivo, un manto de oscuridad que no solo cubría sus alrededores, sino que parecía penetrar en sus almas. De repente, las primeras apariciones se manifestaron con mayor intensidad. Sombras alargadas y grotescas emergían entre las rocas y arbustos secos, sus formas borrosas y fluctuantes como si no pertenecieran a este mundo. Sus voces eran ecos distorsionados que retumbaban en la mente de los amigos, llenando sus pensamientos con palabras de desesperación y condena. Luis, Mariana, Jorge y Camila comenzaron a sentir un frío helado que bajaba desde la nuca hasta los pies, haciendo que sus cuerpos temblaran involuntariamente. Las ventanas del coche comenzaron a empañarse y cuando intentaban limpiar el vidrio, se formaban figuras nada conciliadoras dibujadas en la condensación, rostros torcidos por el dolor y la rabia. El tiempo parecía perder sentido. Instantes después de sentir una aparentemente breve calma, la amenaza volvía con más violencia, golpes fuertes contra la carrocería, susurros cortantes que se convirtieron en gritos ensordecedores y toques invisibles que les recorrían la piel como quemaduras. Jorge, que hasta ese momento había intentado mantener una fachada de valentía, empezó a mostrar signos claros de pánico y desesperación. En un momento, temblando, confesó que siempre había temido perder el control de sí mismo en situaciones difíciles, y ahora sentía que esa sombra oscura estaba consumiéndolo desde adentro. Mariana, pese a su conocimiento, fue la que más sufrió. La presión del deber de resolver el misterio se volvió un peso insoportable y comenzó a cuestionar si aquello era una prueba de su cordura. Camila, grabando cada instante, notó que la cámara capturaba escenas que sus ojos no podían ver, formas de fuego espectral y cadenas que se arrastraban, señales claras de que la maldición no era solo leyenda. Luis, viendo la desesperanza en los rostros de sus amigos, luchaba internamente para no ceder al pánico. Sin embargo, comenzó a notar cómo la sombra que había visto la primera vez se hacía cada vez más cercana, una presencia que parecía alimentarse del miedo de los viajeros. La carretera misma parecía vibrar, como un órgano macabro tocado por una mano invisible, y su destino empezó a sentirse más cerca que nunca. Rendirse significaba perderse para siempre en ese infierno sin fin, pero mantenerse unidos podría ser la única esperanza de sobrevivir. La noche se tornó insoportable. La carretera dejó de ser solo un camino para convertirse en un laberinto de sombras y susurros insoportables. El agotamiento físico y emocional comenzaba a mermar a los cuatro amigos. Camila
solo podía filmar con manos temblorosas, registrando cada instante de terror que atrapaba sus mentes y cuerpos. Luis, que desde el inicio se había mostrado como el más fuerte, ahora estaba visiblemente debilitado. Su respiración era entrecortada y sus ojos reflejaban la culpa y el miedo profundo. A lo lejos, detrás de las dunas, se vislumbraban llamas que no quemaban, pero que iluminaban rostros de almas perdidas, esparciendo un calor infernal que quemaba sus pensamientos. Jorge, en pleno ataque de pánico, se sentó al borde del camino mientras temblaba incontrolablemente, murmurando que todo estaba perdido. Mariana intentaba detenerlo, pero sus propias manos temblaban mientras recitaba en su mente fragmentos del ritual que podría salvarlos. La presión del tiempo y la cercanía de la amenaza la hacían dudar de su fuerza interior. Camila sintió una punzada en el pecho, como si una mano invisible la estuviera estrangulando. La cámara captaba imágenes borrosas, figuras retorcidas que parecían formarse y desvanecerse ante sus ojos. «Estamos condenados», susurró, y por primera vez la desesperanza se hizo unánime en el grupo. La voz fantasmagórica que habían oído repetidamente se volvió un grito sobrenatural que resonaba en sus cabezas, hundiéndolos en un estado cercano al delirio. Luis cayó de rodillas y pidió perdón en voz baja, no solo por lo que estaban viviendo, sino por los errores de su vida que sentía que lo habían llevado hasta ahí. El camino se cerró a su alrededor y la sensación de estar atrapados en un fuego invisible se intensificó. Sombras surgían del suelo, abrazándolos con frialdad, mientras escuchaban los lamentos de quienes ya no tenían oportunidad. Era como si la carretera absorbiera toda esperanza y retorciera sus almas. En ese punto, el grupo rozaba la rendición. La maldición no solo acechaba sus cuerpos, sino sus mentes, desarticulando cualquier plan de escape. Las palabras del anciano en el pueblo resguardaban la última esperanza, pero incluso eso parecía distante y casi imposible de alcanzar. Mientras tanto, en la quietud aparente, una sombra se movió fuera del campo visual de los amigos, observándolos con ojos vacíos, esperando el momento exacto para sellar su destino. Con la madrugada como único testigo, los 4 amigos se reunieron alrededor del lugar exacto donde el accidente fatal había ocurrido, el epicentro de la maldición. Cada uno cargaba en sus cuerpos y almas las marcas invisibles y visibles del tormento vivido, pero sabían que era ahora o nunca. Debían enfrentar la entidad que los mantenía presos en aquel infierno. Mariana sacó el antiguo cuaderno que había encontrado y, alentada por la necesidad, comenzó a recitar en voz alta las palabras en náhuatl del ritual de purificación. El viento helado respondió con un silencio aparente, pero las sombras comenzaron a agitarse con mayor furia, formando figuras espectrales que parecían escucharla y retar a su voluntad. Luis, con el rostro visiblemente agotado y marcado por la culpa que lo consumía, decidió ofrecer un sacrificio simbólico, su anillo de compromiso roto, que representaba un pasado que no pudo reparar. Jorge y Camila, con dudas pero con la misma determinación, ofrecieron objetos personales cargados de significado y dolor, como un acto de entrega total para liberarse. La presencia oscura que había acechado cada movimiento se materializó con toda su fuerza. Una figura negra, envuelta en llamas que no ardían, con ojos como brasas y un suspiro que olía a muerte, se levantó frente a ellos. Cada uno sintió que la sombra escudriñaba en sus corazones, exponiendo sus peores temores y dudas. Fue entonces cuando comprendieron que el terror no estaba en la carretera, sino en la capacidad de enfrentar lo interno, sus culpas y miedos profundos. Cada recuerdo doloroso emergió con intensidad, pero mantuvieron las manos entrelazadas, buscando fuerza en la unión. Mariana continuó con el ritual, y un brillo cálido comenzó a cubrir el círculo que formaban. Las sombras parecían retroceder, pero la entidad lanzó un grito que partió el alma, intentando romper la concentración del grupo. Camila, haciendo un último movimiento, grabó todo, sabiendo que esa evidencia podría acudir a la humanidad si salían vivos. Cuando terminaron la recitación, un estruendo, como una explosión de energía, sacudió el lugar.
La figura espectral se disolvió en humo oscuro, arrastrada por un viento invisible hacia un abismo que se abrió bajo sus pies. La carretera cambió, el aire se tornó más liviano, el frío cedió y la primera luz del sol emergió como símbolo de esperanza. Pero el precio fue alto. Luis sintió que perdía una parte de sí mismo, un fragmento de su alma que quizá nunca retornaría. Jorge, Mariana y Camila sabían que aunque la maldición parecía rota, la experiencia los había cambiado para siempre. La primera luz del amanecer bañaba con suavidad la carretera, que ahora parecía un camino común, sin la presencia opresiva que había dominado la noche anterior. Los 4 amigos, exhaustos y marcados por la experiencia, subieron al coche con una mezcla de alivio y profunda tristeza. Sabían que algo en ellos había cambiado para siempre. Luis vio su reflejo en el espejo retrovisor y percibió una sombra tras sus ojos cansados. La culpa y el miedo aún permanecían, aunque se había liberado de la amenaza inmediata. Mariana, que al fin sonreía levemente, sintió la pesada carga de la responsabilidad que había asumido. La antropóloga comprendía que el conocimiento que habían obtenido era un arma de doble filo, pues revelar la verdad podría abrir puertas malas o incomprendidas. Jorge, normalmente sarcástico y jovial, permanecía callado. Su mirada distante revelaba la profundidad de su trauma, y por primera vez admitió para sí mismo que el miedo que había ocultado durante años había intentado destruirlo. Camila, mientras revisaba la grabadora, sentía que esas imágenes eran su legado, una prueba tangible de una pesadilla que pocos creerían. En el camino hacia casa, la radio del coche comenzó a emitir una estática que los hizo mirarse con incertidumbre, pero nada más ocurrió. Sin embargo, durante los días siguientes, cada uno vivió secuelas inexplicables, pesadillas recurrentes, susurros en la noche y la sensación de ser observados. Luis perdió el empleo a causa de su bajón emocional, pero encontró en ese sacrificio una oportunidad para sanar. Mariana decidió escribir un libro, mezclando investigación y experiencias personales, consciente de que no todos entenderían la realidad de aquella maldición. Jorge buscó ayuda profesional para superar sus miedos, reconociendo que el enfrentamiento había sido solo el comienzo de su batalla interna. Camila publicó su crónica en un medio alternativo, generando controversias, cuestionamientos y admiración, abriendo debates sobre lo sobrenatural y lo real. Pero la carretera, ahora silenciosa, parecía haber dejado una puerta abierta. Una noche, en el pueblo cercano, un grupo de lugareños vio una figura oscura que caminaba lentamente en el horizonte, como un nuevo emblema de la maldición, esperando a la próxima víctima. Los amigos sabían que, aunque habían sobrevivido, esa experiencia los había marcado con una sombra eterna. El infierno en la carretera no era solo un lugar, sino un estado del alma que los acompañaría siempre, porque en el fondo, el verdadero horror nunca desaparece del todo. El sol comenzaba a ocultarse tras las montañas polvorientas que rodeaban el olvidado pueblo de Santa María del Río, un lugar donde los días parecían eternos y las historias se mezclaban con el viento caliente del desierto. Ana, una joven estudiante de antropología de la Ciudad de México, llevaba años obsesionada con leyendas sobre lugares malditos y rituales antiguos, y la vieja iglesia donde los santos lloran lágrimas de sangre era demasiado irresistible para dejarla pasar. Su motivación no solo era académica. Ana sentía una extraña conexión con ese pueblo, una sensación que no terminaba de entender y que la había perseguido en sueños durante meses. A su lado, Diego, su amigo de la universidad y fotógrafo amateur, compartía su entusiasmo, aunque con más cinismo que fe. Era un joven práctico, cargado con cámaras, linternas y dispositivos de grabación, listo para documentar cualquier fenómeno extraño, pero sin esperar demasiado más,
que una buena historia para su blog. Diego, sin embargo, ocultaba su propia inseguridad. Deseaba demostrar que la realidad superaba la ficción, pero temía que esta aventura los pondría demasiado cerca de algo que no podrían controlar. La iglesia se levantaba imponente a las afueras del pueblo, como una cicatriz de ladrillos rojos agrietados bajo la sombra ominosa de nubes negras que se acumulaban en el horizonte. Las ventanas estaban rotas o cubiertas por tablas desvencijadas, y las puertas chirriaban con el viento. Al acercarse, el aire cambió. Una mezcla de humedad, tierra mojada y un olor casi metálico como a sangre antigua. Los grillos y aves callaron abruptamente y una sensación desagradable se instaló en el pecho de ambos jóvenes. Los habitantes del pueblo, que los miraban desde la distancia con ojos apagados y voces susurradas, no pidieron que se alejaran, sino que los previnieron con historias inconexas de ruidos nocturnos, apariciones y desapariciones. No es un lugar para vivos, dijo una anciana con la voz quebrada, pero ni Ana ni Diego querían dar marcha atrás. Lo que para ellos era un misterio académico, para ese pueblo era una herida abierta, un secreto que se negaba a morir. Durante el primer reconocimiento diurno de la iglesia, Ana observó detalles que aumentaban la sensación de estar en un umbral entre el mundo presente y otro más oscuro. En el altar, los santos tallados en madera tenían grietas que parecían recorrer vasos sanguíneos, y manchas oscuras se extendían lentamente por sus rostros como lágrimas que nunca dejaban de fluir. El eco de sus pasos en el suelo de piedra reverberaba extrañamente, como si la iglesia replicara sus movimientos, confirmando que no estaban solos. Ambos comenzaron a notar que algo parecía diferente dentro de esas paredes. Diego percibió cambios sutiles en las sombras, como si se contrajeran y expandieran con voluntad propia. Ana sintió un frío intenso que calaba hasta los huesos, mezclado con una carga espiritual que la hizo aferrarse a su crucifijo con más fuerza. Sabían que esa noche, cuando el sol terminara de ocultarse, la verdadera naturaleza de la iglesia comenzaría a revelarse. La noche cayó sobre Santa María del Río con una rapidez inquietante, envolviendo la vieja iglesia en sombras densas y una quietud profunda, casi insoportable. Ana y Diego se instalaron en un espacio improvisado dentro de la sacristía, con apenas una fogata pequeña y la luz trémula de unas velas que no lograban disipar el peso del silencio que parecía absorber cualquier sonido. El aire dentro de la iglesia era frío, muy frío. Un frío que no tenía nada que ver con la temperatura exterior, sino con una presencia intangible, como si el edificio respirara un aliento espectral. Cada crujido de la madera, cada suspiro del viento, resonaba como un eco que se negaba a morir. Ana empezó a sentir un hormigueo en su nuca, esa clásica sensación de ser observada, que parecía clavarse más profundo con cada minuto que pasaba. De repente, un sonido desgarrador rompió la quietud. Un sollozo bajo, casi un gemido, proveniente de algún punto cercano, pero imposible de precisar. Ana giró la cabeza buscando a Diego, quien también había detenido su respiración. No había nadie más en la iglesia. El sonido persistió por varios segundos, aumentando en volumen, para luego desaparecer tan rápido como había comenzado. Diego encendió una linterna y recorrió las sombras, pero lo único que encontró fue aire helado y el aura de algo oculto. Poco después, Ana notó un objeto fuera de lugar. Acercándose al altar, descubrió una pequeña vela encendida junto a una imagen de la Virgen de Guadalupe que días antes estaba apagada y cubierta de polvo. La llama titilaba de forma extraña, como si luchara contra un soplo invisible, y parecía bañar con un resplandor rojo la figura que hasta hacía poco había sido solo una estatua silenciosa. La atmósfera se volvió más densa cuando Ana sintió una vibración leve en sus dedos al tocar la base del altar, como si debajo de sus manos la piedra guardara un secreto oscuro, despertando de siglos de silencio. Diego capturó todo en fotos, pero cuando revisaron las imágenes en la cámara, varias tenían manchas borrosas y rostros que no recordaban haber visto en el encuadre.
figuras difusas que desaparecían al enfocar de nuevo. Sin embargo, lo que más los perturbó fue la sensación creciente de que la iglesia estaba viva, que dentro de sus muros contenidos algo que los vigilaba, juzgaba o quizás los esperaba. Ana juró sentir ojos en la oscuridad, invisible pero intensos, y que al cerrar los ojos escuchaba un susurro apenas audible en un dialecto antiguo que parecía pedir ayuda o lanzar una advertencia. En ese momento, Diego intentó romper la tensión con una broma, pero la sombra que cruzó detrás de la ventana les congeló la sangre en las venas. No era humano. Tenía una forma indefinida que se deshacía en penumbras, y sus ojos eran dos puntos brillantes y rojos, profundos, llenos de un odio ancestral. Mientras el reloj de la iglesia marcaba la medianoche con un golpe seco y sin campanas, Ana y Diego entendieron que lo que para otros era leyenda, para ellos acababa de convertirse en una realidad aterradora. Algo estaba empezando y no habría vuelta atrás. Al amanecer, el pueblo de Santa María del Río parecía un espacio suspendido en el tiempo, donde solo el canto de los gallos y el crujir de la tierra seca rompían la calma. Pero para Ana y Diego, la iglesia vieja se había convertido en un lugar de preguntas sin respuestas y secretos que desafiaban su comprensión. Ambas mentes, aunque distintas en sus fundamentos, se vieron empujadas a buscar pistas para entender aquella presencia opresiva que los había acechado la noche anterior. Ana, motivada no solo por su sed de conocimiento, sino también por una inquietud personal que empezaba a cobrar forma, insistió en entrar a la biblioteca parroquial, un cuarto bajo la casa del sacerdote local, lleno de volúmenes polvorientos y manuscritos que olían a humedad y tiempo. Mientras Diego la observaba, Ana notaba en sí misma una extraña mezcla de miedo y determinación. Sentía la necesidad imperiosa de desentrañar ese misterio, como si algo en su sangre la llamara hacia ese pasado oscuro. Las páginas amarillentas y manuscritos en latín estaban cubiertas de anotaciones en español antiguo y símbolos que Ana reconocía como emblemas usados por órdenes religiosas durante los siglos de la colonia. Uno de los documentos relataba la vida de un cura llamado Padre Esteban, un hombre cuya devoción se había convertido en obsesión, acusado de herejía, ya que supuestamente había invocado fuerzas prohibidas para proteger al pueblo de una plaga que diezmaba a sus habitantes. Mientras Ana leía en voz baja, Diego revolvía los objetos dentro de la iglesia y encontró un relicario escondido tras el altar, cubierto de inscripciones que parecía vibrar al tacto como si estuviera cargado de energía oculta. Dentro había un cabello blanco y una fotografía descolorida de un joven que, para asombro de Ana, se parecía a ella. La conexión con el pasado comenzaba a volverse inquietante y real. Los habitantes del pueblo hablaron con reticencia sobre el Padre Esteban y una maldición que recaía sobre la iglesia. Se decía que cuando los santos lloran lágrimas de sangre es señal que el mal se ha despertado y reclama almas para perpetuarse. Ana descubrió que su propia familia llevaba generaciones intentando enterrar ese oscuro legado, información que le había sido cuidadosamente ocultada por su madre. Diego, escéptico pero cada vez más afectado por los sucesos, empezó a sentir un conflicto interno. Deseaba creer en lo paranormal para darle sentido a la aventura, pero también temía que entrar tan adentro en ese enigma pusiera en riesgo sus vidas y su propia cordura. La tensión entre ellos creció cuando Ana decidió continuar investigando sin descanso y él contemplaba la idea de huir. Por la tarde, mientras exploraban las criptas bajo la iglesia, encontraron una bóveda sellada con símbolos que Ana logró traducir como una advertencia. Aquí yace la llave del tormento. No abras ni permitas ser cegado por la curiosidad. Sin embargo, la tentación pudo más que el miedo y Diego, en un acto de impaciencia, rompió el sello.
el barro de la cripta empezó a emitir un aroma nauseabundo y un frío antinatural comenzó a ascender desde las profundidades. En ese instante, un ruido sordo y desesperante hizo que ambos voltearan. Una sombra oscura y muda emergió de la oscuridad, tan real como la piedra bajo sus pies, y los observó con ojos que parecían fundirse con la oscuridad misma, alimentándose de su miedo. La línea entre lo racional y lo sobrenatural se desvanecía, y Ana y Diego supieron que el misterio que creían poder desentrañar comenzaba a devorarlos. La oscuridad de la cripta parecía tragarlos en su abrazo helado, mientras Ana y Diego enfrentaban la sombra que había emergido del suelo. La figura era indecisa, sin forma fija, pero en sus ojos ardían llamas negras que reflejaban siglos de sufrimiento y odio. De repente, entre las penumbras apareció una silueta espectral, el padre Esteban, vestido con sus hábitos rotos y ensangrentados, con un rostro que reflejaba la angustia de un alma condenada. El aire se cargó con un frío insoportable que les robó el aliento. Ana sintió como su cuerpo temblaba, pero una mezcla de miedo y determinación la mantuvo firme. Intentó comunicarse, susurrando una oración, pero la figura levantó sus manos huesudas y emitió un grito desgarrador que resonó en toda la iglesia, haciendo vibrar las paredes y haciendo temblar el suelo bajo sus pies. Diego, paralizado por el terror, apenas logró tomar la mano de Ana para no separarse de ella. Sintió cómo su cámara caía al suelo y se rompía en pedazos, una señal de que aquella presencia no aceptaba ser testigo ni registrada. Las luces de las velas comenzaron a parpadear y apagarse como si una fuerza invisible las extinguiera una a una. La figura del padre se acercó lentamente y a cada paso parecía absorber la luz y la esperanza de la habitación. La voz que emanaba no era humana, sino un eco distorsionado lleno de rabia y dolor. Han perturbado mi descanso. La sangre derramada clama justicia. En ese momento, Ana recordó fragmentos de la historia que leyó. Aquella maldición no era solo del padre, sino que él había sellado su alma y la iglesia con un ritual oscuro para proteger al pueblo de un mal mayor que él mismo había desatado. Esto añadió una capa nueva de terror. No solo enfrentaban a un espíritu en pena, sino a una prisión viviente forjada con sacrificios y pactos infernales. Una ráfaga de viento apagó todas las velas y en la oscuridad total, Ana sintió, más que nunca, que algo la tocaba, la rozaba, como si cientos de manos invisibles quisieran atraparla. Diego gritó para seguirla, pero la desesperación los separó por un instante y Ana quedó sola en la penumbra, con los latidos de su corazón resonando como tambores ominosos en sus oídos. La entidad comenzó a emanar un susurro incesante de condenas que fueron invadiendo lentamente la mente de Ana, amenazando con consumirla y convertirla en un instrumento más de esa maldición. La iglesia pareció cerrar todas sus puertas y ventanas como una jaula, mientras el terror se hacía cada vez más palpable, más cercano. A pesar de la desesperación, Ana logró mantener el control y pronunció una oración volteando hacia el altar. En ese momento, la figura retrocedió por un instante, como si la luz de la fe aún pudiera contenerla, aunque fuera temporalmente. Diego logró llegar a su lado y con voz temblorosa le sugirió que debían encontrar la forma de salir de ahí, pero Ana sabía que la verdadera batalla apenas había comenzado. La iglesia, el espíritu y ellos tres estaban entrelazados ahora en un destino oscuro que exigía coraje, sacrificio y la verdad que aún no estaban listos para enfrentar. Después del terrorífico encuentro con el espectro del padre Esteban, Ana y Diego se apresuraron a abandonar la cripta, con el pulso acelerado y las botas chorreando barro húmedo. Sin embargo, al dirigirse hacia la salida principal de la iglesia, encontraron que la puerta, que antes parecía antigua pero funcional, estaba completamente cerrada, sin cerrojo ni manija visible, como si la piedra misma se hubiera metamorfoseado para impedir su paso. Diego intentó forzarla con todas sus fuerzas, pero no hubo resistencia física ni vibración que provocara apertura. Era
Era como si una fuerza invisible, implacable y sobrenatural mantuviera la entrada sellada. Los intentos por detenerse y buscar ayuda solo aumentaron la desesperación, pues afuera el pueblo parecía desierto e inerme y ninguna señal telefónica funcionaba. El ambiente dentro de la iglesia cobró una densidad casi palpable, como si cada respiración se hiciera más lenta y pesada. Ana sintió, por momentos, que el peso en su pecho se convertía en una opresión insoportable, causada por una energía invisible que parecía drenar sus fuerzas y su esperanza. Diego, por su parte, comenzaba a manifestar signos evidentes de agotamiento mental. Sus manos temblaban y miraba con desconfianza fija hacia cada esquina de aquel recinto maldito. Intentaron entonces abrir las ventanas, pero fueron cubiertas por una neblina espesa y oscura que no dejaba ver ni la mano delante del rostro. Al tocar los cristales, una sensación de quemazón recorrió sus dedos, como si quisieran advertirles que no insistieran. Intentaron partir por paredes o pisos, pero cada golpe parecía solo reverberar en ecos perturbadores, sin romper nada. La iglesia se había convertido en una prisión, no solo física, sino espiritual, atrapándolos en una pesadilla sin salida. Lo peor llegó cuando Ana y Diego percibieron que el tiempo parecía dilatarse. Aunque parecían horas, miraban sus relojes, y estos se detenían o marcaban horas incongruentes. Ambas alarmas internas les decían que algo en ese lugar no solo detenía el tiempo, sino que también alteraba la realidad, consolidando su encierro. Mientras exploraban desesperados por un camino alternativo en uno de los corredores más oscuros, Ana encontró una inscripción grabada en piedra que antes no había visto. Quien intente huir sin expiar será condenado a vagar entre sombras eternas. La leyenda no solo era una historia para asustar, sino una advertencia real y concreta. Esa misma noche, sucesos inexplicables se multiplicaron. Voces lejanas comenzaron a responder a sus murmullos, pasos invisibles los seguían, y figuras distantes parecían burlarse y acecharlos desde los rincones. Diego confesó sentirse observado incluso cuando no podían verse entre ellos, y Ana empezó a fantasear con la idea de que el espíritu maldito jugaba con sus mentes para quebrarlos lentamente. Sin embargo, en medio de ese encierro oscuro, Ana propuso que debían buscar dentro de la iglesia alguna pista o herramienta que les permitiera romper esa barrera invisible, un objeto espiritual o ritual antiguo que pudiera liberar la maldición y abrirles el camino hacia la libertad. Aunque Diego se mostraba agotado y a punto de rendirse, confiaba en la fortaleza de Ana y decidieron continuar, conscientes de que rendirse equivaldría a morir en aquella prisión de soledad y miedo. El cansancio físico y la tensión mental empezaban a marcar a Ana y Diego, pero la determinación de Ana de entender aquello que los mantenía presos los impulsaba a seguir buscando respuestas en los rincones más olvidados de la iglesia. Fue entonces que, en una pequeña sala oculta tras un muro falso, descubierto tras años de polvo y telarañas, hallaron un cofre de madera gruesa con inscripciones talladas en un español antiguo desgastado. Con esfuerzo, Ana abrió el cofre y encontró un conjunto de cartas amarillentas, viejos documentos y un diario cuero que perteneció, según indicaban las iniciales grabadas, al mismo padre Esteban. Al desplegar la primera página, Ana constató que contenía una narración perturbadora, escrita con una caligrafía temblorosa. El sacerdote relataba su lucha interna contra una plaga que azotaba el pueblo siglos atrás, su desesperación y su decisión de buscar ayuda fuera del dogma eclesiástico, pactando con fuerzas demoníacas para proteger a la gente. Lo que más impactó a Ana fue descubrir que ese pacto no solo afectó al padre y la iglesia, sino que había marcado una maldición que se había transmitido de generación en generación y que de alguna forma estaba ligada
ligada a su propia sangre. Su familia, a través de secretos y omisiones, había ocultado su relación con el sacerdote y el destino que los unía a ese lugar. Mientras leía, Diego, cada vez más inquieto, empezó a notar cambios en el ambiente. Las paredes parecían susurrar en lenguas desconocidas y más de una sombra cruzaba por el rabillo de su ojo. Ana le confesó que sentía como si una parte de su alma estuviera atrapada en esos recuerdos y que entender el pasado era la clave para liberarse. En el diario, el padre Esteban describía detalladamente el ritual que selló la maldición, un intercambio de almas para contener el mal, un sacrificio que lo condenó a él y a la Iglesia a un estado perpetuo de sufrimiento y oscuridad. Más allá de la tragedia, Ana descubrió evidencia de que el sacerdote intentó encontrar una manera de revertir ese pacto, pero fracasó debido a la corrupción de su espíritu y la influencia de la fuerza oscura que había despertado. Este descubrimiento provocó un giro profundo en la mente de Ana. Ya no solo se trataba de un misterio académico o una aventura peligrosa, sino de enfrentar una maldición personal, heredada y profunda, que exigía sacrificios desconocidos. Diego, comprendiendo la gravedad, mostró su lado más humano y temeroso, y ambos comenzaron a pelear no solo por sobrevivir, sino por comprender el destino que los unía. Sin embargo, el pasado no estaba quieto. Mientras Ana leía el diario, el suelo vibró levemente y una sensación de amenaza incipiente se hizo más densa. Una vieja campana comenzó a sonar a lo lejos, aunque sin campanario visible, y un lobo aulló en el exterior, resonando en sus almas. Sabían que la revelación había activado algo más profundo y que la lucha por sus vidas y sus almas apenas empezaba. A partir de la revelación del oscuro pasado oculto en las sombras de la vieja iglesia, el ambiente se tornó cada vez más pesado, casi irrespirable. Ana y Diego comenzaron a sentir que la presencia que acechaba ya no se conformaba con observar desde la distancia. La amenaza se volvía tangible, omnipresente y despiadada. Mientras avanzaban por los corredores y capillas olvidadas, los santos tallados en madera parecían moverse, apenas perceptibles, sus ojos vidriosos ahora desbordándose con lágrimas de sangre fresca que formaban charcos espolvoreados en los suelos de piedra. Diego, cuya incredulidad inicial se había ido desvaneciendo, se encontró incapaz de controlar el pánico cuando una figura oscura emanada de las sombras emergió cerca de ellos. Su aliento frío y fétido llenó el aire mientras ojos rojos e incandescentes lo miraban con odio puro. De inmediato intentó calmarse, pero su cuerpo temblaba incontrolablemente. Ana usó lo poco que sabía de rituales para improvisar una defensa espiritual, mientras el entorno parecía un lugar vivo que respiraba junto con la maldad que lo habitaba. Las paredes sangraban literalmente, surgiendo grietas por donde la oscuridad tenebrosa parecía crecer, extendiéndose como si un tumor maligno se propagara por cada piedra del edificio. Los susurros antiguos se transformaron en gritos burlones y voces demoníacas que resonaban en cada rincón, sobrecargando los sentidos y provocando alucinaciones terribles. Ana y Diego vieron surgir en el aire figuras demoníacas entre la neblina, algunas tomando formas distorsionadas de los santos, creando un espejo macabro del pasado sagrado corrompido. Poco a poco, el miedo fue carcomiendo su voluntad, una desesperanza cuya presión parecía arrastrarlos hacia el abismo. Ana sentía la amenaza toda dentro de ella y luchaba contra su fatiga y el influjo de una fuerza que deseaba doblegar no solo sus cuerpos, sino su espíritu. Diego, en cambio, se debatía con una mezcla de terror y necesidad de protegerla, enfrentándose a su propio límite psicológico, cuestionando si realmente eran capaces de sobrevivir a esa oscuridad. La iglesia parecía un ser vivo que se alimentaba del miedo, y esa noche su poder alcanzó un crescendo brutal, cuando el altar mayor se cubrió de sangre que brotaba sin fin, formando un río oscuro entre los muros y esparciéndose por el suelo. Las
Las lágrimas de los santos ahora eran torrentes de sangre que arrastraban sus rostros hacia una suma de desgracias pasadas que se negaban a quedar enterradas. Ana recordó las palabras del diario del padre Esteban y entendió que la maldición crecía cada vez que la iglesia sentía la invasión de extraños en su santuario profanado. La esperanza de romper el ciclo parecía cada vez más lejana, mientras el tiempo y el espacio dentro del templo comenzaban a distorsionarse. Las figuras demoníacas se acercaban, susurrándoles secretos oscuros y amenazas veladas, intentando quebrantar su voluntad antes del golpe final. En ese momento, Diego tuvo un colapso y cayó al suelo, rodeado por una sombra que intentaba poseerlo. Ana, con lágrimas en los ojos, se arrodilló a su lado y le sostuvo la mano, jurando que no permitiría que la oscuridad se los llevara sin pelear. Sabía que debían encontrar no solo respuestas, sino una fuerza interior para sobrevivir a la creciente tormenta de horror que los envolvía. La oscuridad había alcanzado su punto más profundo dentro de la vieja iglesia de Santa María del Río. Después del colapso de Diego, sumido en una especie de trance poseído por la sombra que lo envolvía, Ana se quedó prácticamente sola, enfrentando el horror que parecía querer devorarlos por completo. Su respiración era entrecortada, el cuerpo le pesaba como si un manto oscuro le impidiera moverse, pero la fuerza de su espíritu seguía ardiente, alimentada por el miedo y la necesidad de no abandonar a su amigo. Mientras sostenía la mano de Diego, sintió que la sombra trataba de alcanzar también su mente, susurrándole promesas de liberación a través del abandono y la entrega total. Ana luchaba contra aquella voz, recordando fragmentos de las oraciones aprendidas y repitiéndolas mentalmente, intentando crear un escudo espiritual que le hiciera resistencia. Pero la iglesia misma parecía en su contra. Las paredes se estrechaban en un abrazo frío y opresivo, y la luz de las pocas velas restantes temblaba amenazada por ráfagas invisibles que parecían querer apagarlas definitivamente. Un coro siniestro resonaba con ecos guturales, como si las voces de almas perdidas se multiplicaran en la penumbra. El tiempo había perdido sentido. Minutos, horas, días. Ana no lo sabía. Su mente luchaba por no ceder al agotamiento. Las lágrimas y la sangre mezcladas se leían en el reflejo roto de un espejo antiguo. Su propia imagen estaba deformada, como si la maldición la tocara también. Las alucinaciones empezaban a confundirse con la realidad. Sombras que se deslizaban tras ella, figuras ensangrentadas que parecían surgir desde las paredes y luego desaparecían en destellos. En medio del caos, Ana recordó la carta final del padre Esteban, que relataba el momento en que el sacerdote perdió toda esperanza, entregándose a la oscuridad y sellando para siempre su condena y la de la iglesia. Con horror, comprendió que estaban al borde de seguir ese mismo destino, condenas irremediables y eternas. El miedo se mezclaba con una furia desesperada. Ana sintió que debía actuar, que de su voluntad y coraje dependía que la maldición no se extendiera más. Sin embargo, el agotamiento físico y mental la cubría como un velo pesado, y su visión se nublaba peligrosamente. En un instante fugaz, pensó que todo estaba perdido, que pronto la sombra la conduciría a la oscuridad eterna. Fue entonces cuando, entre susurros casi imperceptibles, escuchó una voz diferente, una voz tranquila que parecía venir de lo profundo de su memoria. Era la voz de su abuela, la única que en su infancia le había hablado de la maldición y de la esperanza escondida entre esos muros. La claridad momentánea le recordó que no estaban solos. Su linaje tenía un secreto que podía ser la clave, y que el sacrificio exigiría valentía como jamás imaginó. Ana se aferró a esa última chispa de esperanza, sabiendo que el punto de desesperación era también el umbral de una posible salvación. Pero para cruzarlo tendría que enfrentar sus peores temores y aceptar que la salvación tendría un precio que aún no conocía. Las sombras en la vieja iglesia de Santa María del Río parecían haber absorbido cada rastro de luz, pero Ana sentía como una llama interior se encendía.
empujada por la voz cálida y antigua de su abuela que resonaba en su memoria, el último eco de esperanza en aquel sepulcro de oscuridad. Sabía que el momento decisivo había llegado y que, para salvarse a sí misma y a Diego, tendría que enfrentar al alma en pena del padre Esteban y al mal que había desatado hace siglos. Armada con la determinación nacida del amor y la necesidad de redención, Ana buscó en el diario del sacerdote los pasos para realizar el ritual que rompiera la maldición. El sacrificio debía ser personal y verdadero, un acto de entrega absoluta, ofrecer en el altar mayor no solo su sangre, sino su voluntad para sellar ese pacto infernal y liberar las almas atrapadas en la iglesia. Mientras Diego aún permanecía quebrado, atrapado por la sombra que amenazaba consumirlo, Ana comenzó a preparar el altar, pintando con un cuchillo la cruz simbólica en su palma, sintiendo el ardor vivo y la conexión con generaciones pasadas, atrapadas en la cadena de dolor y desesperanza. Las lágrimas de sangre de los santos brillaban ahora con intensidad, como si presenciaran aquel acto con una mezcla de juicio y esperanza. Las figuras espectrales del pasado y las fuerzas oscuras clamaban en una cacofonía aterradora, y la presencia del padre Esteban apareció ante ellos con su rostro marcado por la tortura y el remordimiento eterno. Su voz retumbó como un trueno. ¿Estás dispuesta a pagar el precio, Ana? ¿A perder todo lo que eres para salvar lo que queda? Ana, con la voz firme a pesar del miedo, respondió que sí, que su sangre y su valor serían el fin y el comienzo. Dirigió su mirada hacia Diego, cuya lucha interna parecía reflejar esa misma fuerza que ahora los sostenía a ambos. Mientras recitaba las plegarias del ritual, la sombra intentaba romper su concentración, liberando remolinos de oscuridad y dolor, pero Ana resistió con cada fibra de su ser. En un último acto de sacrificio, hundió el cuchillo en su palma y dejó que la sangre goteara sobre el altar, recitando palabras antiguas que desafiaban la condena y clamaban por redención. A su alrededor, la iglesia comenzó a temblar. Grietas se abrieron en las paredes y los santos derramaron lágrimas de sangre que se transformaron en luces purificadoras. El espíritu del padre Esteban gritó, liberado y a la vez derrotado, mientras la oscuridad se dispersaba como niebla al amanecer. Diego, liberado, despertó de su trance y se levantó tembloroso, sin palabras, con los ojos empañados por lágrimas. Ana, agotada pero viva, sabía que habían ganado una batalla, pero también comprendía que la línea entre la luz y la sombra es frágil y que ese sacrificio marcaría para siempre su vida y la historia del pueblo. Cuando la primera luz del amanecer se coló tímidamente entre las nubes grises, la vieja iglesia de Santa María del Río parecía haber recuperado su silencio, no tan solo porque la tormenta había pasado, sino porque una calma tensa se extendía en sus huesos de piedra y madera. Ana y Diego, cansados, maltrechos y con la piel aún erizada, salieron lentamente hacia el pueblo, envueltos en una mezcla de alivio y una sombra que aún los seguía como un eco persistente. La iglesia, aunque liberada de la maldición inmediata, mantenía manchas de sangre seca que recordaban el precio pagado, no solo físico, sino espiritual. Ana sentía en sus venas ese peso, un vínculo invisible con aquello que había sacrificado para romper el ciclo. Su mirada tenía la firmeza de quien sabe que ahora la historia de su familia ya no es solo un secreto, sino un destino sellado. En el pueblo, la gente los observaba con mezcla de respeto y temor, conscientes de que la maldición milenaria que los había mantenido en una especie de limbo estaba rota, pero también que nuevas preguntas quedaban flotando en el aire. ¿Quién más pudo haber sido tocado por el pacto antiguo? ¿El mal realmente había sido expulsado o solo silenciado? Ana y Diego se dieron cuenta de que algunas heridas no sanan del todo y que en Santa María del Río el tiempo se mediría de ahora en adelante entre el antes y el después de aquella noche. La experiencia los marcó profundamente. Ana,
Por momentos sentía en sueños el llanto de los santos, aquellas lágrimas de sangre mezcladas con sus propias pesadillas. Sentía que partes de su esencia seguían entre las sombras de la iglesia. Diego, mientras tanto, había cambiado. La incredulidad que antes lo guiaba se tornó en respeto silencioso, y sus fotografías ahora capturaban más que imágenes. Buscaban sobrevivir a un recuerdo imborrable. Con el estreno de un nuevo día, ambos sabían que su vínculo nunca se rompería. Fueron partícipes de un secreto que pocos en el mundo conocerían, y que la línea entre lo tangible y lo espiritual siempre permanecería borrosa para ellos. Ana decidió que su vida ahora estaría dedicada a proteger ese legado, a buscar una comprensión más profunda, mientras Diego registraba en su bitácora las últimas líneas de su aventura, con la certeza de que el misterio continuaría en otras formas. La iglesia quedó en pie, privada del mal que la corroía, pero con la advertencia que susurró a quienes se atrevieran a acercarse. Los santos lloraron lágrimas de sangre por siglos, un recuerdo eterno de que no todo santuario es lugar de paz, y que algunas sombras nunca desaparecen del todo, solo esperan el momento adecuado para renacer. En el corazón montañoso de Oaxaca, donde las nubes suelen tocar las copas de los árboles y el aire está impregnado del aroma de la tierra mojada y el copal, se encuentra San Miguel Estrella, un pueblo casi olvidado por el tiempo y las rutas modernas. Sus calles empedradas, flanqueadas por casas de adobe gastadas por el sol y la lluvia, esconden historias que se entrelazan con leyendas antiguas y susurros en lenguas indígenas que aún resisten. Aquí llega Diego, un joven antropólogo con un pasado turbulento, marcado por la muerte de su abuela, quien le inculcó un amor por las tradiciones, pero también lo dejó marcado por dolores que aún no sabe cómo enfrentar. Su principal motivo para venir es hallar respuestas. Un experimento que espera que lo ayude a sanar. Acompañándolo está Mariana, su amiga de la universidad, una mujer decidida y escéptica, entrenada en lógica, pero con un secreto, un miedo profundo a la oscuridad que heredó de su infancia, lo que nunca confiesa, guardando una aparente fortaleza. Ella quiere desentrañar la verdad detrás del mito del audio prohibido, motivada por un deseo de desmentir lo paranormal para retomar el control de su vida. Julián completa el grupo, un apasionado de lo oculto, siempre buscando pruebas de que lo inexplicable tiene razón de ser. Su familia es conocida por practicar rituales tradicionales en la región, pero con un camino de rebeldía que lo confronta a diario. Su llegada a San Miguel Estrella no es casual. Tiene la esperanza secreta de encontrar un vestigio de su herencia que pueda reconciliar su fe con la ciencia. La antigua casona donde deciden hospedarse fue, según la leyenda local, el lugar donde Vivanco, un chamán persecutorio y temido, realizó rituales prohibidos y desapareció sin dejar rastro hace más de medio siglo. La fachada, de madera carcomida y ventanas empañadas, parece observar a los jóvenes con una presencia latente. Por dentro, la penumbra y el olor a humedad y madera vieja pesan. Las sombras bailan a la luz cambiante de las velas, mientras los ecos de esa historia sin resolver llenan el aire. Las paredes guardan secretos y viejos aparatos de grabación cubierta de polvo que parecen haber sido olvidados deliberadamente. Mientras desempacan y preparan su equipo, los tres sienten un silencio denso que no es solo la ausencia de ruido, sino la consecuencia de un miedo ancestral que todo el pueblo comparte. Algunas vecinas les advierten, con miradas llenas de piedad y temor, que no toquen las viejas cintas y que no intenten escuchar eso porque la locura camina en el sonido perdido. Pero el escepticismo y la curiosidad ahora pesan más, como un imán oscuro que los atrae hacia lo prohibido. Este primer día se cierra con el viento ululando fuera de la casona y las montañas guardando el susurro sagrado y maldito de la grabación que nadie debería desear escuchar. En el aire flota la sensación inconfundible de que algo inquietante está a punto de despertar. La segunda noche en la casona ya tenía una atmósfera distinta. La neblina que se colaba por las rendijas de las ventanas parecía más densa,
como si quisiera atrapar a los jóvenes dentro de su manto húmedo. Diego, Mariana y Julián organizaban las grabadoras antiguas en un rincón del salón principal, encontrando cintas que parecían no haberse reproducido en décadas. Sin embargo, había un casete sin etiqueta, envuelto en una funda de papel amarillento, que llamó especialmente la atención de Julián. Al poner la cinta en la vieja grabadora, inicialmente solo se oyó estática y crujidos, pero luego emergieron susurros incomprensibles, suspiros agitados y voces que no parecían humanas, tal vez espectrales. Mariana, usualmente racional, sintió una punzada en el estómago como si algo muy antiguo y prohibido estuviera despertando. En ese instante notaron un leve golpe en la puerta. Julián salió a ver y no encontró a nadie, pero el viento parecía murmurar palabras distorsionadas. Poco después, Mariana sintió una presencia detrás de ella, una sensación fría como el hielo recorriéndole la nuca, aunque al voltear no había nadie. Diego, que intentaba mantener la calma, descubrió que los objetos en la habitación cambiaban sutilmente de lugar después de que se distraían. La pluma que había dejado en la mesa apareció sobre un libro cerrado en la esquina. Una silla estaba volteada cuando todos aseguraban haberla dejado derecha. Julián, inquieto, sentía que sus pensamientos eran interrumpidos por ecos ajenos, voces que no podían controlar, como si un intruso invisible arañara su mente. Además, encontraron anotaciones garabateadas en un cuaderno viejo que perteneció a Vivanco, en las que mencionaba el sonido que no debe ser oído y advertencias a quien se atreviera a descubrir la grabación. Quien escuche la voz hasta el final llevará en su mente la locura del monte invencible. Se empezaron a cuestionar si realmente era un mito o una advertencia real, pero la curiosidad y el impulso de Mariana por probar la ciencia frente a la superstición los empujaba a seguir. La tensión se volvió insoportable cuando, al revisar el sistema de audio, la grabadora comenzó a funcionar sola y la cinta a regresar repetidamente a un susurro que decía: «Escúchame, tu alma es mía», con un eco tan profundo que parecía surgir desde la tierra misma. En ese momento, la luz titiló y las sombras se estiraron hacia ellos, como si la oscuridad quisiera envolverlos. La paranoia empezó a sembrarse. Diego recordó que en su infancia escuchó historias similares de la abuela sobre espíritus que se alimentaban del miedo. Mariana, ocultando su ansiedad, discutía mentalmente consigo misma si aquello era una señal para huir o para indagar más. Julián, obsesionado, quiso grabar de nuevo, pero la grabadora se apagó abruptamente y el casete desapareció misteriosamente de sus manos. Sin darse cuenta, ya no estaban solo explorando una leyenda, sino que aquel pueblo y la grabación estaban jugando con su mente, y el primer signo de que esa noche sería diferente los tenía mirando sus reflejos con miedo y preguntándose si en realidad seguían siendo ellos mismos. La mañana siguiente llegó con una luz pálida que apenas penetraba la tenue neblina que cubría San Miguel Estrella. Pero para Diego, Mariana y Julián, esa claridad era engañosa. Una sensación de inquietud todavía colgaba en el aire, como una sombra que no se había disipado en la noche. Mientras desayunaban en silencio en la cocina de la casona, las miradas se cruzaban llenas de preguntas sin resolver y temor contenido. Cada uno de ellos lidiaba con sus propios demonios. Diego sentía que la obsesión por la grabación era también una forma de probarse a sí mismo, buscando un cierre interno para la pérdida de su abuela, una mujer visionaria que había hablado enigmáticamente de voces que cruzan el tiempo. Sin embargo, el miedo crecía y la línea entre la ciencia y la superstición comenzaba a borrarse para él. Mariana, por su parte, luchaba contra su escepticismo. La lógica de su formación universitaria le decía que todo se basaba en un conjunto de coincidencias, pero la repetición de fenómenos inexplicables le arañaba la certeza. Al mismo tiempo, sentía un miedo genuino que nunca antes había experimentado, un eco de su antiguo temor a la oscuridad que se hacía presente cada vez que el sol caía. Julián, más que cualquiera,
estaba atrapado entre la fascinación y el terror. Su pasado rebelde frente a la tradición de su familia lo tormentaba y sentía que aquella grabación podría ser la clave para reconciliarse consigo mismo y con sus raíces ocultas. Había empezado a buscar en los archivos del pueblo, pero los antiguos curanderos le negaban información, temerosos de revivir la maldición. Mientras examinaban el cuaderno con las notas del chamán Vivanco, descubrieron una serie de dibujos crípticos, símbolos que parecían remitir a un ritual ancestral con la grabación como canal para abrir una puerta hacia el mundo espiritual. Diego inició una búsqueda frenética por la biblioteca del pueblo, en donde encontró un texto en náhuatl que hablaba de un canto del olvido, que una vez escuchado hacía que la mente humedezca y pierda su cordura para siempre. Más perturbador aún, los habitantes del pueblo dejaban de asistir a sus labores normales por las tardes, desapareciendo a sus casas temprano y bajando lentamente las persianas, como si temieran algo que solo ellos podían ver. Mariana notó que, en los momentos donde la grabadora emitía estática o fragmentos de voces, también se producían cortos apagones eléctricos en la zona. Por la tarde, mientras intentaban grabar sus propias voces para compararlas con la antigua cinta, la casona se llenó de un frío intenso y un olor antiguo, parecido al de hierbas secas y ceniza. Julián sintió que alguien deslizó una mano invisible por su espalda y, cuando se giró, nadie estaba. Además, comenzaron a escuchar pequeños golpes detrás de las paredes, como si algo o alguien tratara de comunicarse o salir. El audio misterioso, que al principio parecía solo ruido caótico, comenzó a estructurarse en frases vagas, frases en español mezcladas con lenguas indígenas cuyo significado se les escapaba y que parecían dirigidas a ellos, advirtiéndoles: no busquen, no escuchen, será demasiado tarde. Todos comprendieron que la grabación no era solo un archivo antiguo, sino un portal a un secreto oscuro que vinculaba sus destinos con el destino del pueblo mismo. Lo que empezó como una búsqueda académica, ahora los atrapaba en una telaraña de fuerzas que desafiaban la razón y presagiaban la locura. La noche había caído con un silencio perturbador que parecía absorber cualquier sonido. La casona, antes apenas un refugio para los jóvenes investigadores, se había transformado en una trampa invisible. Sus muros vibraban con una energía que no podían comprender, pero sí sentir con una claridad desarmante. En el interior, el ambiente se había vuelto irrespirable. El aire denso, cargado, como si pesaran siglos de oscuridad, atrapados en cada rincón. Diego, Mariana y Julián decidieron reproducir nuevamente la grabación para intentar comprender el fenómeno, a pesar del miedo creciente. Mariana, justo antes de apretar el botón, fue invadida por un recuerdo borroso de la infancia, cuando su abuela le advirtió: no juegues con voces que no entiendes, porque ellas te escuchan primero a ti. Sin embargo, la determinación pudo más. La cinta comenzó a girar y los primeros segundos produjeron un temblor en el suelo que hizo que las velas parpadearan con fuerza. Lo que emergió entonces sobrepasó cualquier miedo racional. Voces profundas, agonizantes, mezcladas con un llanto desgarrador, llenaron la habitación y parecían emanar no solo del equipo, sino de las paredes mismas. Una figura oscura apareció en el reflejo del espejo situado al fondo de la habitación, alta, difusa, con ojos que parecían abismos sin luz. Solo Diego y Mariana la vieron claramente. Julián quedó paralizado, incapaz de moverse mientras intentaba gritar sin voz. La entidad comenzó a recorrer el espacio con un susurro maldito que penetraba en sus mentes. Quiero tus pensamientos, tus miedos. El temor se volvió palpable, casi un ser vivo que se extendía como una sombra en sus corazones y pensamientos. Diego, con el rostro pálido, intentó razonar, sabiendo que el miedo podía hacerles perder el juicio, pero aquella presencia parecía alimentarse de esa misma incapacidad. En ese momento, Mariana sintió una fuerza invisible que la empujó contra el suelo, con un frío intenso
que le quemaba al mismo tiempo. Escuchó una voz internamente, más cercana que un pensamiento propio, que le decía que la casona era un umbral controlado por Vivanco para retener ese mal, pero que la grabación había roto el equilibrio, liberando la oscuridad latente. Julián, recobrando sus sentidos, trató de apagar la grabadora, pero la cinta continuó rodando sola, acelerándose a una velocidad frenética, mientras un coro de voces se convertía en un grito ensordecedor. La desesperación se apoderó de los jóvenes al darse cuenta de que la casona parecía cobrar vida. Las ventanas temblaban violentamente, las puertas se cerraban con fuerza y una risa espectral resonaba en los pasillos. El miedo dejó de ser una emoción para convertirse en un muro real, un frío glacial que les paralizaba y les impedía moverse con claridad. Diego, en un acto reflejo, levantó la grabadora y la lanzó contra una de las paredes, esperando romper el hechizo. Pero la grabadora se deslizó por el suelo con un brillo extraño y siguió activa, susurrando un secreto ininteligible y maldito. Mariana, comprendiendo que la amenaza no era física sino mental, cogió la mano de Diego y le gritó que corrieran. Salieron de la habitación, pero la casa parecía haber cambiado su estructura. Los pasillos se alargaban infinitamente y la neblina comenzó a filtrarse desde las grietas del suelo, envolviéndolos, susurrando palabras que ninguno quiso entender del todo. El primer contacto directo con la entidad había marcado un antes y un después. La locura ya no era solo una posibilidad, estaba comenzando a invadir sus mentes, mientras la grabación perdida se convertía en una sentencia para quienes se atrevieran a escucharla hasta el final. Después del primer encuentro aterrador con la entidad, Diego, Mariana y Julián sentían que el aire mismo los atrapaba en una prisión invisible. La casona que antes parecía su refugio, ahora se transformaba en un laberinto indescriptible, donde cada paso parecía llevarlos más lejos de la salida. La neblina, antes solo un telón afuera, ahora invadía el interior, arrastrándose por el suelo y susurrando entre susurros extraños que solo podían escuchar en sus mentes. Diego, que intentaba mantener la calma para sostener al grupo, sentía que el asfixiante miedo no solo procedía del exterior, sino que se colaba en su corazón, renovando viejas culpas y dudas sobre sí mismo. Su obsesión por encontrar respuestas tomaba un giro oscuro. Quería huir, pero sabía que corría el riesgo de dejar atrás a sus amigos y a sí mismo en un abismo mental sin retorno. Mariana, por otro lado, comprendía que su temor a la oscuridad era irrelevante frente a una presencia mucho más aterradora: la invisibilidad del peligro. Cada vez que intentaba trazar en su mente el mapa de la casona para escapar, las paredes parecían extenderse y cambiar, los pasillos se retorcían sin lógica. Empezó a sentir que la grabación había infectado el diagnóstico racional que se había impuesto, haciendo naufragar su lógica entre ecos que repetían su nombre en una melodía desesperante. Julián, quien hasta entonces se había mantenido firme, comenzó a mostrar signos de descontrol. Sus nervios a flor de piel, la obsesión que tenía con la grabación, todo lo llevaba al borde del colapso. Cuando quisieron salir al pueblo, se encontraron con que la puerta principal hacía rato estaba cerrada con una vieja madera clavada por fuera, algo imposible de recordar que ellos mismos hubieran colocado. Tampoco respondían los celulares. Una interferencia extraña les impedía comunicarse o pedir ayuda. La frustración y el miedo escalaban segundos tras segundo hasta que intentaron, casi por instinto, romper alguna ventana. Pero las ventanas parecían hechas de un vidrio irrompible y al primer intento el ruido que hicieron fue contestado por un golpe seco de la pared detrás de ellos, como si alguien atrapado también quisiera impedir la huida. Los intentos de encender fuego para señalizar o quemar la cinta fueron frustrados por la extraña naturaleza de la grabación. Cuando finalmente lograban prender una llama, ésta se extinguía repentinamente, como si el mismo aire se tornase húmedo y pesado para apagar cualquier rescoldo. La cinta que creían poder destruir se mostraba incorruptible,
rota apenas externamente pero intacta internamente, dando vueltas en el reproductor invisible. Poco a poco, las tensiones entre ellos comenzaron a surgir. Diego lamentaba no haber escuchado las advertencias del pueblo. Mariana dudaba si seguir devolviéndose a la ciencia o aceptar que enfrentaban algo sobrenatural y peligroso. Y Julián volvía a hablar solo, comentando en voz baja con voces que nadie más oía. En un momento crítico, Mariana sintió que estaba a punto de perder el control, presa de un ataque de pánico. Diego la sostuvo y le recordó que debían mantener la unidad contra la amenaza invisible. La grabación seguía reproduciéndose en momentos aleatorios, llenando sus cabezas con voces que parecían arrebatarles el deseo mismo de luchar. La casona era un ser vivo y hambriento y ellos eran sus presas sin escape. Sin embargo, en medio de ese desesperado encierro, la idea de la fuga física se mezclaba con una creciente conciencia. La verdadera batalla no era afuera, sino en las mentes de quienes se atrevieran a escuchar esa maldita grabación hasta el final. En medio del confinamiento impuesto por la casona maldita, la sensación de desesperanza se transformaba en una necesidad urgente de comprensión. Diego, Mariana y Julián sabían que para sobrevivir tendrían que desenmarañar el secreto que la grabación guardaba, ese vínculo oscuro entre el pueblo, el chamán Vivanco y ellos mismos. Las motivaciones internas de cada uno se volvían más evidentes. Diego reconocía que su viaje no solo buscaba datos científicos, sino la redención, por no haber podido salvar a su abuela de una enfermedad que se llevó más que su vida. Dejó un vacío de miedo y recuerdos fragmentados. Encontrar la verdad era también buscar paz para esa alma atormentada. Mariana enfrentaba su propio combate interno, analizando con el rigor científico la posible influencia del trauma colectivo en aquel pueblo, pero cada nueva revelación amenazaba con quebrar su racionalidad. Recordaba sin querer el temor paralizante que había vivido en su infancia. La oscuridad no era ausencia de luz, sino la presencia inminente de lo desconocido. Julián, frenético, estaba al borde de aceptar que su rebeldía hacia los rituales tradicionales era un obstáculo para entender el poder que realmente habitaba en esa tierra. Sentía que su sangre pedía reconciliación. Fue Mariana quien, tras horas de búsqueda y análisis del polvoriento archivo de la casona, descubrió un diario antiguo sellado con símbolos extraños. Era el diario del propio Vivanco, escrito en un dialecto zapoteca pero intercalado con fragmentos en español y pictogramas que narraban un evento catastrófico, una plaga invisible que asoló el pueblo hace más de un siglo, causada no por enfermedad, sino por una maldición llamada el canto maldito. El diario relataba cómo Vivanco intentó contener a los espíritus vengativos, atrapándolos en frecuencias sonoras registradas en cintas, creando una grabación prohibida que retenía esas almas desde el más allá. Sin embargo, el ritual salió mal. El poder invocado corrompió las mentes de quienes la escuchaban, enlazándolos al tormento eterno del monte. Los personajes comprendieron también que el pueblo mismo había aceptado vivir en ese loop, con la grabación resonando en las mentes de sus habitantes mientras se mantenían apartados del mundo exterior. Un pacto silencioso había sido hecho: proteger el secreto para evitar que la oscuridad se expandiera a costa de la cordura y la vida de sus propios vecinos. Mientras leían, un viento gélido atravesó la habitación y Mariana sintió un estremecimiento. Algo más, una fuerza ancestral. Parecía consciente de que el velo estaba a punto de romperse. Julián, desafiando el horror, expresó la posibilidad de que la grabación podía ser no solo una prisión, sino un canal para contactar con esas almas, y que quizá también fuera una forma de expiación. El ambiente se volvió aún más opresivo cuando Diego encontró una fotografía vieja donde aparecía Vivanco con una expresión severa y ojos inexpresivos. Detrás suyo, figuras borrosas como sombras parecían seguirlo. En la esquina de la imagen, garabateada a mano, una frase rezaba: «Solo quien escuche hasta el fin podrá liberar el alma, pero a un precio que nadie quiere pagar». Así, la desesperación se mezcló con una nueva luz de esperanza y también un temor infinito.
La verdad detrás de la grabación no solo estaba en la historia del pueblo, sino en ellos, y el siguiente paso los obligaría a enfrentar un destino que no podían ignorar. Después de haber descubierto el oscuro pasado que ligaba la grabación a una maldición ancestral, la atmósfera en la casona se volvió insoportablemente densa. No solo el entorno parecía desgarrarse lentamente entre la realidad y la pesadilla, sino que el miedo comenzó a anidar en lo más profundo de sus mentes, atenazando cada pensamiento, cada emoción, sumergiéndolos en una creciente desesperación. Diego intentaba mantenerse firme, consciente de que su entrenamiento como antropólogo le otorgaba herramientas para analizar la situación, pero la fatiga y el horror comenzaban a hacer mella. El recuerdo de su abuela, que veían susurros entre las sombras, se fundía con la creciente certeza de que la grabación había empezado a corroer su propia mente, mostrándole visiones distorsionadas del pasado y el futuro. Su corazón latía desbocado en cada momento, aguantando un peso que no llevaba solo. Mariana sentía que su ser se desgarraba en dos polos, la científica convencida y la mujer aterrorizada que veía cómo la lógica era socavada por un poder insondable. Escuchaba voces que le susurraban secretos en lenguas olvidadas, ofrecían promesas de vida y advertencias de muerte. Cada vez que intentaba cerrar los ojos, las sombras la perseguían en pesadillas vivas donde la grabación se convertía en una melodía hipnótica, capaz de doblegar la voluntad del más fuerte. Empezó a notar cambios en su mirada, reflejos que no reconocía en el espejo y una paranoia que la aislaba de Diego y Julián, a quienes, sin embargo, necesitaba más que nunca. Julián, sucesivamente atormentado por su propio rechazo al legado familiar, estaba ahora inmerso en un combate interno brutal. La grabación activaba recuerdos reprimidos, como el día en que sus padres desaparecieron sin explicación, dejando tras de sí un silencio fatal. Era como si la maldición del pueblo lo reclamara, y con cada hora que pasaba se sentía más consumido por una fuerza que lo invitaba a abandonarse a la locura. Comenzó a tener episodios de desorientación, como si viajara mentalmente a otro plano, donde figuras espectrales le repetían su nombre y le exigían escuchar el audio completo. La casona se transformó en una prisión sentiente. Las paredes respiraban y susurraban. Una neblina densa se colaba entre las puertas y ventanas, mientras los muebles crujían bajo un peso invisible. En las noches, un coro de lamentos surgía desde las profundidades, madurando en ecos de agonía que perforaban la resistencia mental de los jóvenes. La grabadora se reproducía sola a intervalos cada vez más prolongados, inundando los espacios con aquel canto maldito que parecía acechar cada célula. En medio de esta pesadilla, los jóvenes empezaron a notar nuevas manifestaciones, sombras que se alargaban hasta tocar sus cuerpos, objetos que volaban a baja altura y desaparecían, y reflejos fugaces que revelaban figuras encapuchadas con ojos vacíos. Diego se despertó una madrugada con marcas como quemaduras en los brazos. Mariana encontró rasguños en la piel que no recordaba haberse hecho, y Julián comenzó a hablar en lenguas olvidadas, sin control. La amenaza no era solo externa, sino interna. Cada uno sentía que la locura se filtraba desde la grabación hacia sus mentes, bostezos de oscuridad capaces de devorar la cordura. La idea de escapar parecía un sueño imposible, porque la maldición los cazaba con una precisión enfermiza, tendiendo trampas y fracturando la realidad. El dolor y la tensión los empujaban hacia un abismo emocional. Diego sintió que las últimas fuerzas se le escapaban, como si su cuerpo flotara en un vacío frío y sin fin. Mariana se debatía entre caer en la desesperación o encontrar una luz que aún no podía identificar. Julián, consumido, se volvió casi irreconocible, parloteando solo en la penumbra. Mientras la noche avanzaba, comprendieron que la amenaza se alimentaba de la muerte y el miedo, una presencia que ya no solo los acechaba en la casa, sino dentro de sus propios pensamientos, capaz de corromper hasta la esperanza más tenue. Su lucha estaba lejos de haber terminado, y lo que les esperaba iba a exigir sacrificios que todavía no podían imaginar.
La oscuridad se había convertido en un compañero constante para Diego, Mariana y Julián, una presencia que los envolvía sin tregua. Ya no quedaba espacio para la calma ni para la esperanza clara. La grabación y sus efectos malignos habían corroído casi todas sus fuerzas físicas y mentales, dejando en ellos solo fragmentos rotos de lo que alguna vez fueron. Diego se encontraba hundido en un silencio casi catatónico, luchando contra la imagen de su abuela que ahora se fundía en las voces distorsionadas que la grabación esparcía dentro de su mente. Cada intento de concentración se hundía en la ansiedad y la culpa, como si la maldición quisiera castigarlo desde lo más profundo de su ser. Su mirada perdida reflejaba el dolor de quien sabe que las respuestas pueden significar la destrucción. Mariana, que había sido columna fuerte del grupo, mostraba signos visibles de fatiga extrema. Sus ojos, cuyo brillo científico solía desarmar el miedo, estaban ensombrecidos por la fatiga y la paranoia. Se aislaba en sí misma, dialogando en voz baja con una voz interna que le repetía incesantemente: «No estás sola, solo escúchame hasta el fin». Esa voz la hacía estremecer, temiendo perder la razón para siempre. Su miedo a la oscuridad ahora se había transformado en miedo a su propia mente. Julián había desaparecido. Las últimas horas solo habían dejado tras de sí un eco de pasos erráticos y murmullos, como si la entidad lo hubiera reclamado. Su ausencia aumentó la desesperación del grupo, llevando a Mariana y Diego al borde del colapso, conscientes de que la maldición no se limitaba a la grabación, sino al ciclo de pérdida perpetua. El ambiente en la casona se volvió insoportable. Las paredes emitían constantes golpeteos y susurros que parecían mezclarse con cientos de voces atrapadas. Voces que les recordaban que la locura les esperaba a la vuelta de cada esquina. La neblina interna se hacía casi sólida, los arrullaba con ecos de lamentos que penetraban profundo en sus células, debilitando su voluntad. Intentaron buscar refugio en cada rincón, intentando ignorar la repetida reproducción del audio que, con un crescendo implacable, los castigaba con destellos y fragmentos incomprensibles que les iban arrebatando la voluntad. Ya no tenían miedo del dolor físico, pero la sombra mental era insoportable. Mariana, presa de un ataque de pánico extremo, cayó de rodillas y comenzó a llorar desconsoladamente, abrazándose mientras susurraba que no podía seguir escuchando, que todo era un castigo sin fin. Diego, con una mezcla de desesperación y una última chispa de valentía, trató de consolarla, pero se sintió totalmente impotente. La tortura no era solo externa, la grabación estaba ahora conectada a sus mentes, un lazo invisible pero inquebrantable que los tenía suspendidos entre la vigilia y la locura. Fue en ese momento de mayor desesperanza cuando escucharon una nueva voz, diferente y clara, una que parecía querer salvarlos. Provenía del reproductor. La grabación había cambiado. Ahora pronunciaba una frase en voz firme y pausada, un conjuro ancestral, una pista que parecía ofrecer una oportunidad para romper el ciclo. Pero el precio, implícito en susurros tan antiguos como el monte, parecía ser inimaginable, un sacrificio extremo. El reloj marcaba el inicio del enfrentamiento final entre la cordura y la locura, y ellos sabían que no podrían evadir la lucha mucho más tiempo, porque la barrera entre la vida y la muerte, entre la razón y la demencia, se estaba disolviendo. El tiempo parecía haberse detenido en la casona de San Miguel Estrella, un espacio suspendido entre la realidad tangible y el tormento mental desatado por la grabación maldita. Mariana y Diego, los últimos sobrevivientes, se encontraban al borde del abismo, conscientes de que la única opción era enfrentar la entidad que había consumido a Julián y devorado su propio juicio. La noche tenía un aura casi ritual, con la neblina envolviendo la casona como un sudario y las sombras proyectándose en las paredes como figuras danzantes. En el aire flotaba una mezcla densa de miedo y determinación. Diego,
a pesar de sus heridas internas, hallaba una fuerza inesperada al recordar las palabras de su abuela, una voz ancestral que le pedía proteger la verdad sin perder el alma en el proceso. Mariana, con los ojos rojos y el cuerpo tembloroso, había decidido aceptar el enigmático conjuro que la grabación había susurrado en su mente. Sabía que el enfrentamiento no sería solo externo, sino profundamente personal, una batalla por mantener la cordura y evitar caer en la oscuridad total. La grabación se reproducía con intensidad creciente, inundando el espacio con un canto hipnótico que parecía querer desintegrarlos. Ellos comprendieron entonces que el ritual que Vivanco había creado era tanto una prisión para las almas perdidas como una trampa diseñada para quienes osaran romper su silencio. Para liberarse, debían escuchar la grabación completa hasta el último segundo y recitar un conjuro antiguo que pedía un sacrificio. Alguien debía quedar atrapado en el limbo de la grabación para sellar la oscuridad y evitar que se expandiera. Los segundos caían eternos, mientras Mariana y Diego pronunciaban el conjuro bajito, mano a mano, sintiendo el temblor del suelo y el frío intenso que lo atravesaba todo. La presencia oscura apareció con toda su fuerza, una figura espectral que irradiaba un odio ancestral, una entidad que parecía alimentarse del miedo, de la desesperación y del alma misma. Sus ojos eran pozos sin fondo, y su voz un gemido que destrozaba los nervios. En ese instante, Diego tomó la decisión definitiva. Con una mezcla de resignación y heroísmo, ofreció su alma para quedarse prisionero en la grabación, sabiendo que era el único modo para liberar al pueblo y salvar a Mariana. La pesada losa de la culpa se convirtió en una luz indómita cuando, con un último gesto, transmitió en voz alta el conjuro de liberación y la grabación comenzó a disminuir. Mariana vio cómo la entidad absorbía a Diego lentamente, sus manos intentando retenerlo, mientras él se desvanecía en un torbellino de sonidos y sombras. El horror y la tristeza se mezclaron en un silencio feroz que solo se rompía por el eco final del canto oscuro. Finalmente, la grabación se detuvo completamente y la casona quedó en calma absoluta. Era un silencio pesado, marcado por la ausencia y la liberación. Mariana, aunque liberada del tormento inmediato, sentía que la batalla interna apenas comenzaba. La puerta principal, que parecía cerrada por años, se abrió lentamente, invitándola a salir a la noche fría y silenciosa. Sabía que, aunque Diego se había sacrificado, el eco de aquella grabación perdida seguiría resonando en la memoria del pueblo y en su mente, un recuerdo imborrable del precio que se paga por despertar lo que el hombre nunca debió escuchar. El alba llegó con un cielo gris y pesado, como si el mismo mundo se negara a iluminar por completo el pueblo de San Miguel Estrella. Mariana salió de la casona arrastrando cada paso, el peso de lo vivido aplastando su cuerpo y su mente. La bruma seguía allí, densa y casi tangible, como un recordatorio persistente de que la oscuridad no era un momento, sino un estado que podía acechar para siempre. Mariana no sabía si era un milagro o una condena estar viva. El sacrificio de Diego había detenido la maldición material de la grabación, pero su ausencia se sentía como un hueco imposible de llenar. Ella llevaba dentro un eco silencioso de la tierra, de las voces que no pudieron ser liberadas y que ahora parecían susurrarle en sueños. Su mirada, aunque llena de vida, mostraba un cansancio profundo, como la de alguien que ha cruzado un umbral del que no podrá volver completo. Al llegar al pueblo, las calles permanecían desiertas y los vecinos la observaban con ojos vacíos, ojos cargados de miedo y de historias que no podían contar. Nadie quiso hablar de lo ocurrido ni del sacrificio. La maldición parecía haberse trasladado desde el interior de la casona hacia la mente colectiva, como si el silencio fuera la única forma de protegerse del trauma. Mariana se convirtió en guardiana inadvertida de ese secreto sombrío, una presencia que el pueblo no sabía cómo aceptar ni recordar. Sabía que la grabación, aunque destruida físicamente, seguía viva en los rincones de la memoria.
memoria, alimentando su mente con fragmentos de locura y recuerdos que la despertaban en la oscuridad. Intentó retomar su vida, volver a la ciencia, a la razón, pero cada sonido, las pisadas en la penumbra o el susurro del viento la obligaban a pensar en la existencia de un eco perpetuo, una sombra que aguarda paciente a quien se atreva a escuchar hasta el final. El precio había sido un alma atrapada para siempre, un sacrificio inmenso que había salvado vidas, pero que marcaría a Mariana para siempre con un velo invisible de tristeza y vigilancia constante. El pueblo parecía amortizar el horror en un pacto tácito de olvido, mientras las montañas y la neblina seguían guardando el secreto de la grabación perdida. La historia terminó, pero el susurro quedó, latente y eterno, porque algunas verdades no mueren, simplemente esperan ser escuchadas hasta el fin.